Siempre para mí es una tremenda bendición poder compartir una palabra que pueda ser saludable para muchos. Y es por eso que le he puesto a cada mensaje que comparto dosis de bendición, porque creo que la palabra es saludable. La palabra cuando habla de salvación también está hablando de salud. Así que he sentido en mi corazón compartir estas dosis. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es un tema que aunque muchos estén en el Señor, que aunque muchos digan creer en el Señor, hay una palabra que pareciera no entenderse por cómo muchas veces nos conducimos. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. La dosis que hoy quiero compartir con ustedes, el tema, lleva por título La salvación. Es el regalo de Dios y eterno. Y el texto del cual me voy a tomar para poder compartir esta dosis está en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice así mi Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos conocen de Dios, muchos hablan de Dios, muchos son los que acuden a Dios, pero también muchos son los que están lejos de la salvación. Y los que conocen a Dios y le aceptaron en el corazón como Señor de sus vidas, muchos de ellos también, aunque están en Jesús, poco entienden lo que significa ser verdaderamente salvos. Y de ahí el problema del por qué gran parte de ellos no se afirman en la roca que es Cristo. Porque si entendieran bien lo que es la salvación, estarían firmes en la roca que es Jesús. Y escúcheme bien lo que le diré. La salvación no es una emoción pasajera, ni una tradición religiosa. Es la obra más grande del amor de Dios hacia el ser humano. Si muchos entendieran, como dije, la salvación, la actitud de caminar en Dios sería de otra forma. Habría compromiso, responsabilidad, tendríamos el deseo y la urgencia de predicar a Jesús, de hablarles a otros del Señor, de predicarles a otros del Señor y de tener un anhelo de congregarnos, de compartir unidos en la iglesia, porque la iglesia es la antesala al cielo y es necesario que estemos juntos porque ahí aprendemos, ahí nos formamos, ahí nos fortalecemos unos a otros para enfrentar el día a día en el mundo. Por eso digo que pareciera que muchos de los que dicen creer en Dios no entendieran lo que es la salvación, porque o si no la actitud, la norma de caminar en el Señor sería diferente. Hoy quiero que veamos qué es la salvación y trataré de que entendamos bien lo que es, porque la necesitamos y también necesitamos vivirla con gratitud, con convicción y tener la seguridad de que si Cristo viene, nos vamos con Él. Quiero que veamos algunos puntos para entrar en este tema. Necesidad de entender la salvación. ¿Para qué? Para que podamos cuidarla. Primero veamos qué nos aleja de la salvación. Y uno de los puntos principales que nos aleja es la desobediencia, y es el pecado. Pecado que nos separó de Dios, pecado que nos alejó. Cuando a veces preguntamos qué es pecado, decimos mentir, engañar, adulterar, pero pecado es desobediencia, y de ahí vienen todas las cosas que podamos decir del pecado. Dice mi Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que desde Adán y Eva el hombre quedó apartado del propósito divino. Lo que hizo el pecado fue romper la comunión y trajo muerte espiritual. Desde ahí el hombre está sin Dios y es como una lámpara desconectada. Puede tener forma, pero no puede tener luz.
Es tan importante la salvación que ninguno puede salvarse a sí mismo. Leemos en Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lo que quiero decir, no hay religión, no hay moral ni sacrificio humano que quite el pecado. Solo Cristo tenía el poder para pagar el precio de nuestra redención y lo sigue teniendo en estos tiempos. Escúcheme con mucha atención. Escúcheme bien. No importa cuánto esfuerzo hagamos, sin Cristo seguimos perdidos y solo su gracia puede rescatarnos. Decirles también que el origen divino de la salvación nace del amor eterno de Dios. Por eso dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no depende de nuestra bondad. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Me explico. El amor de Dios es como el padre que corre a abrazar al hijo pródigo. Antes que él termine su disculpa, antes que él llegue ante el Padre ya lo había perdonado. Cristo es el único camino a la salvación. No hay otro medio. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. No hay nadie que pueda darte salvación, solo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay varios caminos, como muchos dicen. No hay varios caminos al cielo. Solo hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Usted puede leer el libro de Juan, capítulo 10, verso 9. Él fue quien pagó con su sangre el precio de nuestro perdón. Él fue el que lo pagó. Hay muchos que dicen, muchos caminos llevan a Roma, sí, pero a Dios hay un solo camino, y es el camino que trazó Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que su resurrección asegura nuestra victoria, porque cuando Cristo fue crucificado, Él no quedó ahí. Él ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Por eso es que su resurrección asegura nuestra victoria. Al leer el libro de Romanos capítulo 4 verso 25, entendemos en este pasaje entonces que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La tumba donde pusieron a Jesús está vacía y es la prueba de que la salvación fue completa. Recuerde que Jesús murió y al tercer día resucitó y tomó toda autoridad, toda autoridad. Él el que venció la muerte, y ahora Él nos ofrece a cada uno de nosotros vida eterna para todo aquel que crea. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición perdida. Si leemos el libro de Juan capítulo 16 verso 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que entender que nadie puede venir a Cristo sin antes conocer su necesidad de perdón. Y además, tener un genuino arrepentimiento y fe. Es por eso que cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, nos deja muy claro diciendo, arrepentíos y convertidos. Si una persona viene al Señor y no se arrepiente, ¿y cómo podemos discernir a una persona que tiene arrepentimiento? Cuando hay cambios, cuando hay transformación. El arrepentimiento no es solo llorar, es cambiar de dirección. Creer que Cristo implica confiar plenamente en Él como Salvador. ¿Es creer o no creer? Es por eso que estoy tocando este tema, porque si entendiésemos la salvación, tendríamos más compromiso, más responsabilidad, tendríamos un acercamiento más profundo y a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es importante entender la justificación, porque la justificación nos habla
de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1 lo afirma diciendo, justificado pues por la fe. Tenemos que tener esa fe, esa creencia en Él. Esa creencia de que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Lo que quiere decir que a través de la justificación somos declarados justos por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros estamos haciendo. Y para lograrlo tenemos que tener un nuevo nacimiento, una vida nueva, transformada. Juan capítulo 3, verso 3 nos dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúcheme bien, la salvación no mejora al pecador, sino que lo transforma por completo, haciendo de la persona un nuevo corazón, con nuevos deseos, con nueva manera de vivir. Es por eso que si alguien dice estar salvo, pero sigue igual, esa persona necesita examinarse y ver si realmente nació de nuevo, porque la persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador cambia sí o sí, y cambia radicalmente. Los frutos son la evidencia de un verdadero hombre y mujer que tiene la salvación sobre su vida. Lo que quiero decir, un corazón que ama a Dios y también que ama al prójimo. Primero de Juan capítulo 4 verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Me quiero detener unos segundos en este punto. Hay muchos que están dentro de la iglesia que dicen amarse, pastores, líderes, hermanos, que dicen amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no se aman entre la familia, no se aman entre hermanos, no hay ningún acercamiento. ¿Cuántos que están ministrando, que están liderando, que dicen amar a Dios por sobre todo y no se hablan con sus padres ni con sus hermanos? No hay perdón. Y si una persona no tiene ese corazón perdonador, no se parece a Dios. Uno de los grandes mandamientos que Dios dejó después de todo lo que Él planteó, dijo que debemos amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Los frutos son la evidencia de que la salvación también es el deseo de servir y obedecer. El libro de Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y Romanos capítulo 15, verso 13 también dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La evidencia entonces, la evidencia de la salvación también es el testimonio visible ante el mundo. Usted lea Mateo capítulo 5, verso 16. Viendo todo esto, viendo todo lo que hemos estado analizando hasta este momento, entonces la salvación no solo se dice, sino también se demuestra. Frente a lo que estamos viendo en este mensaje, el resultado eterno de la salvación sería entonces lo que encontramos en Romanos capítulo 8, verso 1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 10, verso 28 también dice, yo les doy vida eterna. Entonces, amados y amadas, vemos que los que son salvos tienen una seguridad firme. Nada ni nadie podrá separarlos del amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios que Dios dejó una cobertura, declarando que ni el infierno prevalecerá sobre la iglesia. Porque una vez cuando tú y yo venimos a Jesús, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo y nos convertimos en hijos de Dios y también en la iglesia del Señor. Escúcheme, el cielo es nuestra meta y Cristo es nuestra garantía para llegar al cielo. Es por eso que decimos amar a Dios, debemos andar como Él anduvo, amar de verdad, no con hipocresía, porque ¿cómo puedo decir amar a Dios si no amo a mi hermano, si no amo al que veo? Qué importante es amar y qué importante entender porque esto viene de la salvación.
Porque cuando yo entiendo la salvación, quién es Jesús, qué hizo Jesús por mí, y yo le acepto, hay cambio, hay transformación en mi vida, y mi actitud es una actitud de andar apegado a Dios, tenerlo a Él por sobre todas las cosas. Y no como muchos que hoy dicen amar a Dios y no se congregan, no tienen responsabilidad, no tienen compromiso, no cumplen con lo que Dios ha establecido en su palabra. Quieren recibir, pero no quieren dar. Y no hablo solamente de lo económico, sino también de dar tiempo para hablarle a otro del Señor. Porque si tenemos la salvación, tiene que haber un anhelo, un deseo de hablar de Dios para que otros también se acerquen al Señor y le conozcan. Es por eso que digo, el cielo es nuestra meta y Cristo es nuestra garantía. Quiero ir concluyendo a esta dosis de bendición. La salvación es un regalo inmerecido. No la ganamos por méritos. No la ganamos por méritos. La recibimos por fe. Y Cristo lo hizo todo en la cruz. Y hoy Él sigue extendiendo su mano y diciendo, ven a mí y te daré vida nueva. Hoy que tú me escuchas, en este día, solo quiero decirte que la salvación aún está. Aún es tiempo de acercarnos a Dios confiadamente. Si estás en Cristo, afirma tu salvación. Si alguien siente que se ha apartado o nunca le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento para hacerlo, tú que me estás escuchando. Y quizás te has alejado del camino. Hoy Dios te da esa oportunidad. Quizás me estás escuchando y aún no conoces al Señor. Bueno, este es el Cristo que te da salvación, que te da vida eterna, que te da seguridad y en Él lo tienes todo. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Él no te acusa. Al contrario, Él te llama para sanarte y para salvarte. Es por eso que te invito, ven, recibe el perdón, recibe la paz y la vida eterna que está solo en Jesús. Él es el único que puede darnos salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesús. Este tema nace al ver que mucha gente hoy está inconstante con el Señor. Como dije, no hay compromiso, no hay responsabilidad, no se cumple nada con Dios, la gente no se congrega, busca a Dios cuando quiere, llega a la hora que quiere a la iglesia. Hay una falta de respeto tremendo. Y uno de los puntos importantes del amor es el respeto a Dios y la responsabilidad que debemos tener con Él. Y lo otro importante que habla de todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo lo demostramos? Teniendo pasión, teniendo el deseo de hablar de Jesús para que aquellas personas puedan conocer al Señor. Hoy decimos amarles, pero ¿a cuánto hemos llevado a la iglesia? ¿A cuánto le hemos predicado? ¿A cuánto hemos entregado al Señor? Un cristiano que entiende la salvación y que ha gustado la salvación y que ha confesado a Jesús, no puede estar tranquilo si no le ha predicado a alguien del amor de Dios. Dios te bendiga donde quiera que estés. Que este mensaje te ayude a acercarte más a Dios y te lleve a ponerte a cuenta con Él para que cuando Él venga puedas decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesto para irme contigo. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Que Dios te bendiga en el país que te encuentres, en el lugar que te encuentres. Paz del Señor. Aleluya.